Sí, licenciado. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Sí, Sí, licenciado, todo bien. Va, qué bueno. Bien, jóvenes, nos toca. Habíamos hablado de que íbamos a platicar hoy sobre la sentencia. Habíamos concluido con los sistemas de evaluación de la prueba. Hoy nos toca la sentencia. Y creo que medio empezamos, ya no empezamos el tema, pero si no, pues lo empezamos hoy. Decíamos que la sentencia, en términos simples y sencillos, podemos decir que es el fallo final del juez. O puedo decir que es la resolución que termina con el conflicto planteado. O es la resolución que resuelve las pretensiones de las partes. Es decir, de cualquier forma, lo importante es que ustedes saben que con eso concluye el proceso, con el fallo que dicta el juez. Cuando ya se han recibido las pruebas, le toca a él, después de haber terminado el periodo, dictar la sentencia, si no, cuando se ha dado ya el día para la vista, y si no se ha dictado un auto para mejor fallar, si no hay que esperar a que se practique el auto para mejor fallar y se dicte la sentencia. Y decíamos que hay distintas teorías. Algunos dicen que la sentencia pues es un acto jurídico o procesal, otros dicen que además de eso es un hecho jurídico procesal o bien un simple documento. Pues vean, es un documento, sí, la sentencia es un documento porque queda plasmado en un papel, aun cuando el juicio sea oral, se plasma en un papel, es un documento. No puede quedar en el aire si uno no sabe qué se hizo, qué se dijo, qué decisiones se tomaron. Entonces tiene que estar en un documento. ¿Es un acto procesal? Sí. Recuerden ustedes con la diferencia en lo que hay entre acto y hecho. Y decíamos que el acto pues es voluntario. En el acto interviene la voluntad del hombre. Y en el caso de la sentencia, pues es la voluntad del juez la que está ahí actuando. Entonces también la sentencia es un acto jurídico o un acto jurídico procesal. Pero decíamos que en el hecho son aspectos puramente naturales en los que no interviene la voluntad del hombre. En que si bien es cierto pueden provocar consecuencias jurídicas, no interviene la voluntad del juez, razón por la cual no puede considerarse la sentencia como un hecho jurídico o un hecho jurídico procesal. Solo constituye única y exclusivamente un documento y un acto jurídico simplemente o jurídico procesal. Eso es en cuanto a las sentencias desde distintos puntos de vista. Pero la sentencia, es decir, cuando ya el juez recibió los medios de prueba, cuando ya le toca valorar los medios de prueba, recuerden las fases que mencionamos, que se ofrecen, se proponen, se diligencian y por último se valoran. Aquí es donde le toca al juez esa etapa de dictar la sentencia, de valorar los medios de prueba. Pero para eso es bueno que recordemos las clases de resoluciones que se dictan en los tribunales. Ya explicamos en su momento que solo hay 3 clases de resoluciones, no más. No van a encontrar ninguna otra más con un nombre distinto. Solo hay decretos, autos y sentencias. Ya explicamos que los decretos son resoluciones que dan trámite al proceso, o sea, esa es su función, que el proceso vaya caminando en sus etapas que señala la ley. Y ese es un decreto, y decimos que eso se dictan al día siguiente de que se recibe el memorial o el escrito o la solicitud. Los autos, decíamos que estos se resuelven excepciones previas o nulidades, sin necesidad de dictar sentencia, pueden concluir el proceso. Y decíamos que con el caso de los incidentes de las excepciones previas, pues después de agotado el 2-8, quedan 3 para dictarlas y los autos se dictan dentro del tercero día. Y las sentencias, que es el fallo final, como decíamos, se dicta entre los 15 días después del día para la vista. Y el día para la vista ya explicamos que se dicta entre los 15 días siguientes después de haber concluido el periodo de prueba. Esas son las 3 clases de resoluciones, no hay otras. No van a inventar en ninguna ley, ningún código, otro tipo de resolución. Solo son decretos, autos y sentencias.
Y para eso es bueno que recordemos el 142, que nos ayuda con la ley del organismo judicial 142. Perdón, 141, pero no, jóvenes, 141. ¿Sí, Pati? Ahora se me lo olvidó en segundo. Ahora te doy. Capítulo 4, las resoluciones en general. Artículo 141, clasificación. Las resoluciones judiciales son A. Decretos, que son determinaciones de trámite. B. Autos, que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. C. Sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designados como tales por la ley. Gracias, Patricia. Y en el artículo siguiente nos recuerda los plazos en los que se debe dictar cada una de estas resoluciones. ¿Quién más nos ayuda con el 142? Buenas noches, licenciado. Artículo 142. Plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días, las sentencias dentro de los 15 días después de la vista, y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en esas leyes. La infracción de este artículo se castigará con una multa de 25 quetzales a 100 quetzales, que se impondrá al juez o a cada uno de los miembros de un tribunal colegiado, salvo que la demora haya sido por causa justificada a juicio del Tribunal Superior. Esta causa se hará constar en autos para efectos de su calificación. Gracias, Lidia. A usted, Elizabeth, muchas gracias. Entonces, esas son las resoluciones, no hay más. Ya vimos las anteriores, vimos que se va tramitando el proceso, todas las resoluciones que se dictan son los decretos, para que vaya caminando. Cuando se resuelven excepciones previas, es un auto. Y ahorita estamos en el fallo final, que resuelve la controversia, o que se pronuncia sobre los hechos controvertidos. Recuérdense que los hechos controvertidos son el objeto de la prueba. Pues ahí estamos hoy, con esa etapa final. Y esa etapa final tiene sus propias fases, o sus propias etapas, o su propio procedimiento. Y son 4 las fases de lo que el juez debe tomar en cuenta para dictar su sentencia. En la primera fase, o la primera etapa de la sentencia, el juez hace un simple examen preliminar del asunto. Es decir, aquí lo que hace el juez es que lee, recuerda lo que es la demanda, lo que es la contestación de la demanda, cuáles fueron los medios de prueba que se ofrecieron, cuáles se diligenciaron, es decir, se rehace un recorrido de nuevo, como quien dice. Ahí está todo guardado. Recuérdense que el mejor disco duro es el cerebro y está guardado por allá, pero en el momento no lo tienen, pues hay miles de expedientes. Entonces ya cuando empieza a leerlo, empieza a recordar, incluso hasta recuerda escenas que se dieron en las audiencias respectivas. Pues es lo primero, un simple examen preliminar. Ya tiene él en la mente lo que dijo el demandante, lo que dijo el demandado, y qué pretendía cada uno de ellos. Ya estando él con eso en su mente, en su cabeza o en su cerebro, pues le toca ya propiamente hacer un análisis crítico. Pues ya empieza a ver cada hecho que las partes formularon. Recuérdense que pueden haber varios hechos como consecuencia de varias pretensiones, o solo un hecho y una sola pretensión. Ya mencionamos que una sola pretensión, pues es solo un hecho, por ejemplo, que un padre de familia de una pensión alimenticia, es solo una pretensión. No hay mayor problema en su análisis crítico que hace el juez, pero pueden ser varias pretensiones en las que tiene que hacer un análisis de cada uno. En el caso de un arrendamiento ya lo mencionamos,
el inquilino no paga la renta, no desocupa, no paga los servicios, tiene en mal estado la casa, la ha subarrendado sin autorizaciones. Es decir, eso ya son más los hechos que hay que criticar. Esa es la segunda fase. Y en esta segunda fase él tiene que analizar cada uno de los medios de prueba. Y ya valora los medios de prueba. ¿Se acuerdan ustedes de los sistemas de evaluación que abrimos? De la sana crítica, la prueba legal o tasada y la libre convicción. En el caso que nos ocupa, pues ya miraremos si hay documentos autorizados por notario para que hagan plena prueba, o bien si confesó el demandado, plena prueba, o por el contrario, si ni confesó ni hay documentos de notario, pues habrá que valorar todos los demás medios de prueba, testigos, reconocimientos judiciales, expertajes, presunciones, medios científicos, a través de la sana crítica. Y ya lo hizo él, ya hizo eso. ¿Qué le toca como tercera etapa para dictar su sentencia? Pues lo que toca hacer es buscar el derecho que se aplica. ¿Y cómo lo hace? Pues ve el derecho en el que se fundamentó el demandante para plantear su pretensión y el derecho que argumentó el demandado también para defender su posición. Ve si efectivamente se aplica ese derecho de cada uno, y si no se aplica ese, lo desecha y busca el que él debe saber, porque el juez es un hombre de derecho, es un abogado que se ha preparado científicamente en la universidad para eso, y además ha recibido cursos de preparación para ser juez. Entonces ve, si alguno de ellos tiene razón, pues toma su derecho y lo aplica a esos hechos. Si no, pues como les reitero, tendrá que buscar el derecho que se aplica. Una vez que ha hecho eso, que ha fundamentado él cada uno de esos hechos, le toca la parte más difícil, que es la decisión. En esa decisión es si acepta o no la demanda, si acepta o no la contestación de la demanda y las excepciones perentorias. Esa es la parte decisiva y se llama decisión. Ahí es donde él dice, por tanto el tribunal, de base de todo lo considerado, resuelve. La resolución dice que o decide, y ahí pone 1 con lugar a la demanda, o bien 1 sin lugar a la demanda, 2 con lugar a las excepciones perentorias, 3 con lugar a la cuestión de la demanda, o simplemente sin lugar a la demanda, sin lugar a las excepciones perentorias y sin lugar a las excepciones de demandas, porque ninguno de los dos sujetos procesales plantearon los hechos correctamente y no están debidamente acreditados con los medios de prueba aportados después de la valoración, ya sea la prueba legal tasada o bien por la sana crítica. Esas 4 fases o 4 etapas que tiene la doctrina para dictar sentencia: el examen preliminar, el examen crítico, la aplicación del derecho a los hechos y decisión, lo regula también nuestro código, nuestra ley de norma judicial. Solo que ahí agregan unas cositas que son necesarias en el proceso y no pueden faltar, como es el nombre del tribunal, el nombre de las personas, los abogados que participan, es decir, si hay alguna persona que represente a otro. Ahí son cosas que no deben faltar, aparte de esto pues, que mencionamos, que es la esencia en cuanto al examen preliminar, el examen crítico, la aplicación del derecho y la decisión. Veamos para ver esos requisitos de la sentencia en el 147 de la ley del organismo judicial. ¿Sí, Carlos? Sí, con gusto. Redacción. Las sentencias se redactarán expresando: A. Nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los litigantes. En su caso, de las personas que los hubiesen representado y el nombre de los abogados de cada parte. B. Clase y tipo de proceso y el objeto sobre el que se versó en relación a los hechos. C. Se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas
y los hechos que se hubieran sujetado a prueba. D. Las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de las cuales de los hechos sujetos a discusión se estiman probados. Se expondrán asimismo las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso, y se analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que descanse la sentencia. E. La parte resolutiva que contendrá decisiones expresas y precisas, congruentes con el objeto del proceso. Gracias, Carlos. Si ustedes llevaron lectura, se dieron cuenta que de la letra C, de la C a la E, se encuentra lo que les explicaba hace un momento, del examen preliminar, el examen crítico, de la aplicación del derecho y de la decisión. Eso está en el C, D y E. Los otros pues, son necesarios. No puede haber un proceso sin que se digan quiénes son las partes, quiénes son los abogados, sobre qué versó el proceso. Eso no se puede. Eso no se puede obviar. Tiene que ir ahí. Eso es en cuanto a su contenido, a su redacción. No se les olvide. Pero además de eso, vamos a ver cómo se clasifican las sentencias. Y van a encontrar ustedes en los libros variedad de clasificaciones, pero la más importante, en la que siempre uno trata de que les quede guardada, es la que se clasifica en 3. Sentencias declarativas, sentencias constitutivas y de condena. ¿En qué consiste cada una de ellas? La declarativa, es decir, declara algo que ya existe en la realidad. Es decir, ha existido siempre, pero no está reconocido legalmente y se es necesario. Por ejemplo, unas personas pueden vivir en familia como pareja, pero no estar casados. Tienen sus hijos, trabajan, hacen todos sus esfuerzos para salir adelante y les va bien, pero no están casados. Puede ser que uno de ellos fallezca y al fallecer, pues ya recordarán ustedes en su derecho civil, en su derecho romano, la sucesión o la sucesión. Una persona fallece, pues se heredan en primer lugar la esposa y los hijos. Pero en este caso no es esposa o no es esposo. Entonces, ¿qué sucede? Como en apariencia no tienen un derecho, pero sí, si vivió 30 años con esta persona, ¿cómo es posible que no? Entonces se inicia un proceso declarativo para que la sentencia sea declarativa de que esa unión de hecho existe desde el pasado, desde hace 30, 40 o 20 años. Requisito que sea la ley es que sean 5 años y hagan hijos. Dice, bueno, nos pasamos. Entonces el juez declara, escuchen bien, declara que esa situación existió y sigue existiendo. Y los efectos de esa sentencia declarativa se toman en cuenta desde que se inició, o sea, para atrás. Sus efectos vienen desde cuando se inició. Esa es la declarativa. La constitutiva, esta crea, modifica o extingue una situación. Crear algo nuevo, modificar algo nuevo o extinguir algo nuevo. ¿Cómo vamos a crear, por ejemplo, algo nuevo? Pues un padre que no da alimentos a sus hijos, pues se demanda para que lo sancionen, obligándolo a pasar una pensión de hoy en adelante. Se está creando una obligación, crear algo nuevo. A partir de hoy usted tiene que pasarle una cantidad de 1,000 quetzales mensuales a su hijo. Creando. Modificando. Recuerden ustedes que el matrimonio se modifica por la separación y se termina por el divorcio. Pero las personas casadas también pueden no querer divorciarse, sino simplemente separarse. Pues una separación, es un juicio de separación. Es decir, termina la sentencia, dice, se declara, se resuelve la simple separación de las personas, pero no terminó, solo se modificó la situación. O bien el divorcio. Eso sí extingue, porque se terminó el matrimonio y vuelven a su estado anterior. Sus efectos son a partir de que se dicta la sentencia. Hasta hoy, el juez dictó que estamos divorciados, a partir de adelante, para atrás no. El hijo que le fijaron la pensión, que a partir del mes de mayo, pues a partir de este mes para adelante.
y son sentencias constitutivas, crean, modifican o extinguen una situación. Ahora están las otras, las de condena. Aquí le imponen a la persona el cumplimiento de una prestación de hacer o no hacer, entregar o no entregar. Por ejemplo, que entregue la casa que arrenda porque no ha pagado, es una condena. Que pague todas las mensualidades que adeuda hacia atrás, prestación, lo condena. Lo condena a que pague todos los servicios que no ha pagado, condena, con sus efectos, desde el momento en que se presentó la demanda para atrás. Esas son la clasificación más simple, más sencilla que hay de las sentencias. Repitiendo, declarativas, constitutivas y de condena. Pero, ¿cuál es el efecto principal de la sentencia? El efecto principal, ustedes recuerdan su derecho romano, la cosa juzgada. Es decir, ya se terminó. Que puede corregirse o ya no. Bueno, hay dos clases de cosa juzgada, formal y material. La material ya no tiene que hacerse nada, ya se terminó, no se puede corregir nada. La formal se permite corregirla, modificarla en unas situaciones en extremo novedosas, en unas situaciones privilegiadas que no se dan en todos los procesos. Hay en la materia penal un recurso de revisión que se puede presentar mucho después de la sentencia, por ejemplo, en el caso que se condene a una persona por un delito que no cometió, se acredita después que no fue, ahí pudiera ser una revisión, es una cosa juzgada formal. Pero en términos generales, la cosa juzgada implica que no se puede volver a iniciar de nuevo un proceso por ese mismo asunto cuando son las mismas partes las que intervienen. Y esa cosa juzgada que viene del derecho romano lo regula también la ley del judicial y se aplica a todos los procesos nuestros. Veamos el 155. Y ahí están los requisitos que debe llenarse para que pueda utilizarse la cosa juzgada. A ver, 155. Artículo 155, cosa juzgada. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosa, pretensión y causa o razón de pedir. Gracias, Elizabeth. Así ya no se puede. Si una persona demandante, al final salió una sentencia que le perjudicó, no fue condenatoria, no fue declarativa, no fue constitutiva, y terminó, ya no hay más que hacer, y se le ocurre que va a plantear de nuevo la demanda. Está inconforme, molesto, claro, no va a ir con el mismo abogado, porque le va a decir, mire, esto no es posible, ya terminó, pero puede ir con otro abogado y sorprenderlo en su buena fe. No le cuenta que hay un juicio, sino solo le cuenta el problema y que plantea el juicio del abogado, lo plantea, para eso lo buscó, para eso lo contrató, lo plantea. Pero cuando le notifican al demandado, va a decir, bueno, y si ella me demandó una vez por esto y perdió el juicio, no me puede demandar dos veces, porque somos las mismas personas, son las mismas cosas, son las mismas pretensiones y son las mismas causas o razones de pedir. No se puede. Entonces recuerdan ustedes que cuando eso sucede, decíamos que se interponía la excepción previa de cosa juzgada, que realmente es mixta. ¿Por qué es mixta? Porque se interpone como previa, se tramita como previa, pero por los efectos que produce termina con el juicio, como una perentoria. ¿Sí? Terminó con la pretensión del adversario. O sea, esa cosa juzgada da certeza de que la sentencia va a surtir los efectos legales respectivos. Que no puede estar eso al arbitrio de las personas. Se tramitó, se dio uso del derecho de petición, se dio el derecho de defensa, se dio todo el debido proceso y llegamos al final y debe haber una sentencia que dé certeza jurídica y se adquiere a través de la cosa juzgada. Ahora bien, la sentencia puede contener dos errores.
antes de la cosa juzgada que hay que corregirlos. Cuando el juez resuelve menos de lo que se le pidió o resuelve más de lo que se le pidió. En derecho romano vieron ustedes esos defectos de la sentencia que los regulan en la actualidad. Cuando el juez resuelve menos de lo que las partes piden, se llama el defecto minus petitio, ¿sí? Dieron menos de lo pedido. Y cuando da más, se llama plus petitio. Plus es más, siempre va. Entonces, dio más de lo pedido. Esos son los efectos defectos de la sentencia. Y el efecto... Perdone que lo interrumpa, mil disculpas, Lic, solo me comí el anterior de plus petitio, Lic, perdone, ¿me podría repetir esa? Claro que sí, mire. Decía yo que cuando el demandante presenta su demanda y el demandado se defiende, pues realizan sus pretensiones. ¿Qué quieren en concreto? Y pueden pedir una, dos o tres o varias cosas. Cuando es solo una pretensión, no hay problema, sobre esa resuelve el juez. Pero cuando hay varias pretensiones, puede ser que no falle sobre todas. Por ejemplo, volvamos a clase al del arrendamiento. El actor pidió que desocupe el bien, la casa o el apartamento. Pidió que pague las rentas atrasadas. Pidió que pague los servicios. Pidió que arregle los daños que ha causado. Pidió 4 cosas, pero el juez resolvió solo sobre 2. Entonces es menos petitio. Resolvió menos de lo pedido. Entonces hay que arreglar esa sentencia. Y eso es lo que nos da lugar a los recursos que vamos a ver en este momento. O bien resuelve más. El demandante solo pidió que pague la renta y que desocupe, nada más. Y viene el juez y dice que pague la renta, que desocupe, que pague los servicios, que arregle los daños, que se desaloje a los que estén ahí, o sea, está resolviendo más, es plus petitio. Esos son los defectos de la sentencia que pueden corregirse con los recursos. Y eso es lo que vamos a ver en este momento, los recursos que también se llaman medios de impugnación. Los recursos que vamos a ver solo son 5, no vamos a ver más. Vamos a ver lo que es la aclaración, la ampliación, la revocatoria, la reposición y la apelación. La nulidad, la casación, eso les toca en sus semestres siguientes y yo no les voy a complicar para nada la vida, ¿vale? Yo solo vamos a hablar de 4 medios de impugnación. Y aquí es donde funciona lo que decía, lo de menos petitio o plus petitio. Primero vamos a conocer que los medios de impugnación o los recursos son los mecanismos o los medios de defensa que le asisten a las partes para pedir que revisen una sentencia. En Roma, recordarán ustedes que durante el periodo de la monarquía, de la república y del principado, no habían recursos, no se podía revisar una sentencia. Recordarán ustedes que estaban los magistrados y los jueces. El magistrado daba o denegaba la acción, daría acciones, denegaría acciones. Si daba la acción, recordarán ustedes que el expediente pasaba al juez, él recibía los medios de prueba, dictaba la sentencia y ahí terminó. Independientemente de que las partes quedaran o no satisfechas. Pero cuando llegamos al imperio, se abolieron los jueces y los magistrados, ya no existían, especialmente el Judex, ¿se recuerdan el juez de derecho, el Judex? Entonces se eliminaron y se crearon otras instituciones en las que habían los gobernadores, que eran los que resolvían, y se creó la appelatio. La appelatio, la apelación. La apelación, el recurso más importante de Roma, el único, el más importante en el tiempo, y que hoy persiste en las legislaciones, la appelatio, la apelación. Usted dice, bueno, ¿cómo te fue en el fallo? Mal, apelar. Eso todo dice, ahí que voy a apelar. Eso es lo normal. Esa apelación viene desde derecho romano en el último periodo, que es en el periodo del imperio. Pero vamos a ver cómo se aplica o se utiliza cada uno de ellos. Decíamos que el primero es el recurso de aclaración. ¿Cuándo interponemos la aclaración? Pues interponemos la aclaración cuando
al leer la sentencia nos damos cuenta que hay pasajes que son ambiguos, es decir, no se entienden, son contradictorios, es decir, aquí dice una cosa, aquí dice otra, se contradice, o es oscuro, ¿verdad? Entonces pedimos al juez que lo aclare. Le decimos cuáles son las partes en que vemos que hay oscuridad, ambigüedad o contradicción, o en toda la sentencia. Es el recurso de aclaración. Pero puede ser que no haya resuelto sobre las pretensiones completas, es decir, fue una sentencia minus petitio. Entonces pedimos que se amplíe la sentencia porque dejó de resolver sobre peticiones o sobre pretensiones que formulamos. Esos recursos de aclaración y ampliación los encontramos también en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, aunque esos no vienen del derecho romano, sino que fueron posterior del romano. Reitero, traemos la apelación. Pues veamos lo que es la aclaración y la ampliación en el artículo 596 del Procesal Civil y Mercantil. Busquémoslo un poquito ahí, 596. Licenciado. 596 la procedencia. Ahí está, sí, ahí es Carlos. Cuando los términos de un auto o de una sentencia sean obscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren. Si se hubiera omitido resolver alguno de los puntos sobre que versar el proceso, podrá solicitarse la ampliación. La aclaración y la ampliación deberán pedirse dentro de las 48 horas de notificado el auto o la sentencia. Gracias, Carlos. Y ayúdenos, Elizabeth, en 597, a ver cómo se tramita. Muy bien, licenciado, gracias. Artículo 597, trámite y resolución. Pedida en tiempo la aclaración o la ampliación, se dará audiencia a la otra parte por 2 días y con su contestación o sin ella se resolverá lo que proceda. En estos casos, el término para interponer apelación o casación del auto o de la sentencia corre desde la última notificación del auto que rechace de plano la aclaración o ampliación pedida o bien el que los resuelva. Gracias, Elizabeth. Bien, veamos. Algo importante. La aclaración y la ampliación se interponen contra autos y sentencias. Fíjense bien. Solo contra esas 2 resoluciones. Recuerden que hay 3, pero contra los decretos no. Fíjense en eso. La aclaración y la ampliación solo se interponen en contra de autos y sentencias. Aclaración cuando los términos son ambiguos, contradictorios u oscuros. Ampliación cuando se dejó de resolver sobre alguna pretensión pedida. Eso que les quede claro. Pero además hay otros 2 recursos más similares. El de revocatoria. En el de revocatoria se tramitan solo en contra de los decretos. Fíjense. Decíamos que los decretos son aquellas resoluciones que se dictan con el fin de que el proceso vaya caminando. Pase de una etapa a otra, se da la preclusión procesal, seguimos con otra, y así se va caminando hasta que llegamos a la fase última del proceso, que es la sentencia. Pero no se les olvide, los decretos son atacados únicamente por revocatoria. Pedimos que nos señalen un día y hora para recibir testigos, y al juez sí nos señaló el día, pero no la hora. Mire, revoque ese decreto porque está mal y díctelo correctamente. Pedimos que nos den una certificación del expediente y nos dicen que no, porque el proceso está en periodo de prueba. Eso no es posible. Todo el mundo puede pedir certificaciones en cualquier momento. Revocatoria. A eso se refiere el 598. Veamos el 598. ¿Sí, Carol? Si gusta, lo puedo ayudar yo, licenciado. Por favor.
Artículo 598. Procedencia de la revocatoria. Los derechos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables de oficio por el juez que los dictó. La parte que se considere afectada también puede pedir la revocatoria de los decretos dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. Leamos el siguiente, Carol, para terminar la revocatoria. Muy bien. Artículo 599, resolución. El juez o tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo, sin más trámite, dentro de las 24 horas siguientes. Gracias, Carol. Eso es la revocatoria. Fíjense, solo en contra de los decretos. Pero a la par de eso está la reposición. Y la reposición se plantean en contra de los autos de las salas de apelaciones o bien contra resoluciones de la Corte Suprema de Justicia en que se infringió el procedimiento. Fíjense en esto. Revocatoria contra decretos juzgados de primera instancia. Reposición contra autos de las salas y la Corte Suprema. Veamos el 600 para que nos quede claro. Artículo 600. Procedencia de la reposición. Los litigantes pueden pedir la reposición de los autos originales de la sala dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. Procederá asimismo la reposición contra las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que infrinjan el procedimiento de los autos sometidos a su conocimiento, cuando no se haya dictado sentencia. Gracias, Carol. Vean, esos son los recursos, recuerden eso. Ampliación, cuando se dejó de resolver sobre alguna pretensión. Aclaración, cuando los términos no son claros. Hay oscuridad, ambigüedad, contradicción. La revocatoria contra los decretos. Los decretos dimos que dan trámite al proceso. Contra las resoluciones de las salas, los autos de las salas o de la Corte Suprema, la reposición. Pero el más importante de los recursos es el de la apelación, la apelatio, como les decía hace un rato, que deriva del derecho romano. Y la apelatio, ¿cuál es la función? La revisión de la sentencia. La parte que se considera afectada o las partes que se consideran afectadas pueden plantear la apelación, es decir, cada quien desde su punto de vista que considera afectado y puede plantear la apelación, el demandante y el demandado. Pueden plantear la apelación en los términos que señala la ley, en el proceso en que son parte. ¿Y qué piden ellos? Que se revise la sentencia y efectivamente el Tribunal Superior, porque siempre se plantea la apelación para que un Tribunal Superior revise. Y al revisar, si el Tribunal Superior se da cuenta que el fallo o la sentencia fue dictada de acuerdo a la ley, no va a cambiar el fallo. Va a declarar sin lugar el recurso de apelación. Por el contrario, si después de analizado el asunto ve que sí hubo un error del juzgado de primer grado, pues va a cambiar el fallo y va a dictar el que corresponde. Esa apelación implica que el juez contra el que se planteó la apelación o contra la sentencia que dictó ya no va a poder seguir conociendo del proceso. Es decir, se suspende su actividad y vamos a ver que solo le permiten resolver 3 asuntos más, aun cuando ya ha planteado apelación. Pero hay un caso muy especial que es el desistimiento. Si la persona desiste de la apelación y el proceso ya lo remitió al juzgado, a la sala o al tribunal de segundo grado, ya no puede resolver sobre eso. Tiene que remitirlo a la sala para que allá resuelva la apelación. Eso le suspende totalmente su jurisdicción, ya no puede conocer. Veamos el 602, cuando procede la apelación, algo importante.
Esto procede solo contra autos y sentencias. También pónganlo por ahí, subrayenlo. La apelación solo contra autos y sentencias. 602, por favor. Artículo 602. Procedencia. Salvo disposición en contrario, únicamente son apelables los autos que resuelvan excepciones previas que pongan fin al proceso y las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramitan en cuerda separada. Las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria son apelables. El término para interponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito. Gracias, Elizabeth. O sea, la apelación, su objeto es la revisión de la sentencia. Se interpone el tercer día y contra autos y sentencias, nada más. Y repito, si el tribunal de segundo grado revisa y ve que todo está correcto, no va a aceptar o no va a acoger el recurso de apelación, lo va a declarar sin lugar. Pero si hay un error, el tribunal de segundo grado lo corrige y dicta la sentencia como debe ser. La apelación puede ser parcial o puede ser total. Total, cuando la persona está inconforme con todo, no le parece nada de la sentencia, pues es una apelación total. Y lo van a revisar totalmente. Pero puede ser parcial, porque parte de la sentencia que le favorece no necesita apelarla, solo la parte en que él se considere afectado. Entonces, en el caso es una apelación parcial. Y les decía que cuando se plantea la apelación, el juez ya no puede seguir conociendo más que de 3 asuntos importantes, como son incidentes en cuerda separada, en relación con bienes embargados por su conservación y su custodia, o bien el desistimiento. Eso está en el 604. Veamos el 604. ¿Y Carlos? Efectos de la interposición. Desde que se interpone la apelación, queda limitada la jurisdicción del juez a conceder o denegar la alzada. No obstante, podrá el juez seguir conociendo: 1. De los incidentes que se tramitan en pieza separada, formada antes de admitirse la apelación. 2. De todo lo relativo a bienes embargados, su conservación y custodia, de su venta, si hubiere peligro de pérdida o deterioro, y de lo relacionado con las providencias cautelares. 3. Del desistimiento del recurso interpuesto, si no se hubieran elevado los autos al Tribunal Superior. Gracias, Carlos. Y les decía hace un momento que la sentencia que dicte el Tribunal de Segundo Grado puede revocar o modificar la sentencia. Si la revoca, pues se dictará la que corresponde en caso de que sí el recurso sea procedente. De lo contrario, pues se limitará simplemente a rechazar el recurso. Y eso lo vemos en el 610, pero les voy a pedir que en el 610 me ayuden solo en el párrafo cuarto, 610. Con gusto, Lee. Que dice: la resolución debe confirmar. Sí, ahí estamos. La resolución debe confirmar, revocar o modificar la de primera instancia, y en caso de revocación o modificación se hará el pronunciamiento que en derecho corresponda. Gracias, Carlos. Ahí está. Si está todo bien, el juez va a declarar sin lugar el recurso y confirma la sentencia de primer grado. Si la tiene que revocar
pues la deja sin efecto y dicta la que es. Si tiene que modificarla, hará la modificación que corresponde el tribunal de segundo grado. A eso le toca. Eso es en cuanto al apelatio, la famosa apelatio del derecho romano. Con eso concluimos lo que es el recurso de apelación. El recurso de nulidad y la casación le corresponde a ustedes en sus otros procesales. Si ahí ya no nos involucramos en eso. Hasta aquí vamos a evaluar el próximo viernes 19, ¿verdad? Vamos a evaluar el tema de la prueba, el tema de la sentencia y el de los recursos, que realmente son temas cortos. Yo espero que todo salga muy bien. Si lleva muy buena zona, pues excelente, hagan un examen muy bueno tener final para tener un buen promedio. Si están un poquito mal en su zona, pues es la oportunidad de sacar una buena nota para aprobar su examen. Yo espero que en este semestre pues algo hayan aprendido, y si aprendieron algo, pues qué bueno, va a ser satisfactorio para ustedes. Además de eso, un momentito, Carlos, quiero decirles de que se quedó un punto pendiente por el descanso que ya la universidad tiene programado para el 10 de mayo. Entonces, el 26 de mayo, el día siguiente al último examen final, yo voy a estar conectado a las 6 de la tarde para platicarles sobre el tema, y es el tema de los auxiliares de la Administración de Justicia. Vamos a platicar un poquito sobre el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, sobre los abogados, los notarios, los expertos, los traductores juzgados, los médicos forenses, los trabajadores sociales. Es decir, sobre eso vamos a tocar el tema, que ya no va a ser materia de examen, desde luego, pero sí me gustaría que estén para que por lo menos se lleven una idea general de esos auxiliares, porque en las clases procesales que vienen a futuro ya no se los van a explicar, porque entienden que ya lo saben, ya los conocen. O sea que antes de darle la palabra a Carlos, yo les agradezco que me hayan tolerado en todo el semestre. Les deseo éxitos en esta y en todas esas clases y en todos sus semestres, que sea de muchas bendiciones, y después de los exámenes y de la clase última conmigo, pues disfruten sus vacaciones. ¿Sí, Carlos? Pues agradecerle, Lick, su paciencia y su colaboración y toda la enseñanza que nos dio. También fíjese que yo me quedé con una duda desde el segundo parcial. Ajá. ¿Sería que usted me puede ver? Porque había una pregunta en el examen que decía que cuál era el fundamento de la acción procesal. Pero yo recuerdo que usted había explicado en clase de que la acción procesal en Guatemala se conoce como derecho de petición. Entonces, entre las respuestas estaba el Código Procesal. Es la Constitución, Carlos. ¿Verdad que la Constitución? Sí, tenía el artículo 28 constitucional, nunca se les olvide. Ok, sí, solo esa duda tenía, Lick. Muchas gracias por todo y esperamos vernos el próximo semestre. Vaya, para todos, y cualquier cosa que yo pueda servirles, con mucho gusto. Sí, Carlos, David. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Ahí, qué pena, con una consultita. Y fíjese que yo la vez pasada tuve también un pequeño problema o inconveniente con el tema del parcial, que había otro código en el cual unos lo tenían y otros no. Entonces, quisiera saber en qué consistiría eso, ¿va? Pues mire, la verdad es que fíjese que yo no sé qué pasó, pero al final todos resolvieron donde correspondía. No sé qué les pasó, porque uno me veía que estaban, uno decía 22 y otros 23, pero cuando el sistema me mandó los listados, me los mandó correctamente. O sea, no tengan pena, yo voy a hacerlo con tiempo para que no les suceda eso. El examen es el viernes 19 a las 7 de la noche, tienen una hora. Espero no exista ningún problema, pero en caso lo hubiera un atraso o algo, desde ya sepa que se les repone el tiempo. Si nos atrasamos 10 minutos o 15 o algo, el tiempo que sea necesario lo reponemos. Yo voy a tratar de que no les vuelva a pasar eso. Ya saben que el día del examen estoy atento aquí. Por cualquier cosa me pueden escribir, me pueden llamar sin ningún problema. Yo con mucho gusto los atiendo, y si algo tengo que hacer para corregirlo, lo hago inmediatamente. Pero no tengan pena, que primero Dios no va a pasar eso de nuevo. ¿Sí, Dixon? Gracias, licenciado. Sí, Dixon. En Classroom, ¿verdad? No se olvide que es en Classroom. Licenciado, gracias por su clase, la verdad, una de las mejores clases, uno de los
mejores licenciados, bien explicado, bastante paciencia, la verdad, yo creo que la mayoría coincidimos de que su clase fue bastante buena, interesante. Una pregunta, licenciado, el próximo semestre, ¿usted qué clase da? Fíjese que me regresan a romano. Yo solo doy derecho. romano y proceso. Son las únicas dos. Derecho romano en el segundo. Sí, en el segundo. ¿En qué sección dispense? En la C y la D. Ah, vaya. Muchísimas gracias, licenciado. Vaya, Dixon, igual para todos. Fue un gusto estar con ustedes, aunque no tuvimos la oportunidad de conocernos, pero ya habrá, tal vez el año próximo, ahí estaremos, tal vez en lo presencial, y tendremos la idea de conocerlos, y cualquier cosa que yo pueda servirles, con mucho gusto. Saben que pueden llamarme, independientemente de la clase que está en mis posibilidades, con mucho lo haré. Sí, Ingrid.